6, si es de ductilidad media, o sea, Q igual a 3, esa misma relación entre la altura y el ancho se limita a 4, más restrictiva. Y si es de alta ductilidad, se limita a 3. Es el caso, claro, que sea el más sencillo, el más obvio, pero para ilustrar qué es lo que se está planteando con este enfoque. Otro ejemplo, la relación entre el momento positivo y el momento negativo en el paño de una columna, cuando llega la viga a la columna, cuando Q es igual a 2, no hay ninguna especificación al respecto, no hay ninguna limitación. Si Q es igual a 3, esa relación se limita a 1/3, y si Q es igual a 4, esa relación se limita a 1/2, o sea, la resistencia a momento positivo en la conexión con la columna, para Q igual a 4, tiene que ser por lo menos la mitad de la resistencia a momento negativo. Cuando Q es igual a 3, basta con que sea la tercera parte. Cuando Q es igual a 2, no se establece ninguna limitación. Para traslapes, para poner otro ejemplo, ¿verdad? Cuando Q es igual a 4, se exige un refuerzo transversal de confinamiento. Si Q es 2 o Q es 3, no se exige ese refuerzo de confinamiento. En columnas, en el caso de columnas, para Q igual a 2 y Q igual a 3, se establecen requisitos de la separación que debe tener el refuerzo transversal de las columnas. Si Q es igual a 4, además de la separación del refuerzo transversal, se exigen también áreas mínimas o cuantías mínimas de acero transversal. Nuevamente, el más exigente, conforme mayor es el requisito de ductilidad, ¿verdad? Otro caso que vale la pena mencionar es el de la contribución del concreto acortante. Ahora, en el capítulo de marcos dúctiles, se establece que si la relación, o la carga axial, mejor dicho, es menor que AGF'C sobre 20 y la fuerza producida por sismo es mayor o igual al 50% de la total, ya no se toma en cuenta la contribución del concreto al calcular la resistencia a fuerza cortante de la columna. Eso se mantiene para Q igual a 3 y Q igual a 4, pero no está para Q igual a 2. Es más liberal, vamos a decir, para Q igual a 2, porque no se exige tanta ductilidad para la estructura. Ya, sí. Bueno, en los mismos capítulos 7, 8, 9 se incluye una subsección que habla de las cimentaciones. Dentro de ellas, el aspecto que tiene que ver con el diseño de las zapatas no cambia en absoluto. Hay un par de aclaratorias de que hay que considerar la carga en los dos sentidos y diseñar la zapata en ambos sentidos. Se empiezan a incluir lo que se llaman traves de ligas, contratraves, algunos requisitos específicos para también el diseño de las pilas, de las pilotes y de algunos muros de cimentación. Creemos que con el incremento en los coeficientes sísmicos que tienen las normas de sismos futuras, Q igual a 4 casi no tiene cambios, Q y 2 prácticamente queda más o menos igual, y donde más se ha trabajado en específico es con Q igual a 3 para que sea una muy buena opción para el estructurista utilizar esto y no tener los requisitos tan restrictivos que tenían las estructuras de Q de 4, ¿no? Se incluye también, sobre todo para Q de 3 y 4, especificaciones para el diseño de los diafragmas, tanto para losas coladas en sitio como para prefabricadas. Se está limitando los cortantes, se está poniendo un requerimiento de acero mínimo, y también para lo que es sistemas de piso prefabricados se debe de incluir un acero también y un cortante máximos a cumplir.
El capítulo 10 viene siendo casi una invitación a usar modelo puntal tensor que se introduce en el apéndice A, pero incluye el diseño de todas estas elementos o piezas donde no aplica la teoría general de diseño de estructuras de concreto. En ménsulas no hay cambios, todo sigue igual. Se incluye ahora las fórmulas para diseño de vigas apoyadas sin continuidad, básicamente vigas prefabricadas. Las vigas con los extremos recortados, con las fórmulas tradicionales que ha utilizado el Prestress Concrete Institute desde hace muchos años. Se está incluyendo unas fórmulas para revisar cortante en orificios de muros. Estas fórmulas también empezaron a existir en el ACI 2011 y van a continuar en el 2014 y las adoptamos, aunque creemos que cuando hay orificios importantes en los muros, el modelo puntal tensor podría ser una buena solución de análisis, ¿no? Y vigas de gran peralte está prácticamente igual sin ningún cambio. En cuanto al concreto preesforzado, pues casi no hubo ningún cambio importante. Bueno, uno de ellos que el cortante se pasó a lo que ya mencionó Oscar, al capítulo correspondiente, y solamente en concreto preesforzado ha habido dos cambios que yo considero fundamentales. Primero, desaparece el índice de preesfuerzo y se clasifican los elementos en forma global, donde existen elementos preesforzados con una serie de características de no agrietamiento, se utiliza la sección bruta, etcétera, etcétera, y con la capacidad de tensión de acuerdo con lo que se especifica. Y los miembros reforzados de concreto reforzado ordinario, que son elementos que trabajan agrietados, con sección agrietada, etcétera, etcétera. Pero en forma intermedia aparecen los miembros parcialmente preesforzados, que tiene una interpolación entre unos valores y los otros. Este es uno de los cambios que tiene el reglamento. Otro importante, que viene también dado por lo que se comentó, de la consistencia en que bajo condiciones de esfuerzos permisibles en el concreto preesforzado, se ha permitido en la zona de compresión incrementar un poco la resistencia del concreto de 0.6 que se tenía anteriormente a 0.7. Eso se ha visto que ha estado funcionando y funciona bien. También, por otro lado, había esfuerzos permisibles bajo condiciones de servicio, de cargas, y había una limitación de que el esfuerzo a compresión no debía de pasar del 45% de F'C, que es un valor muy bajo comparado con los factores que tenemos y las condiciones de falla del elemento. Entonces, esto se ha incrementado a 0.6 de F'C. En general, esos son los dos cambios fundamentales del concreto preesforzado. Siguiente. Se introduce un nuevo capítulo que le llamamos concretos especiales, en donde aparecen algunos de los ya existentes, como el concreto de alta resistencia y el concreto ligero. Los que se incluyen en este capítulo son los que ahí aparecen: concretos de alta resistencia, concretos autocompactantes, concretos ligeros, concreto con fibras, reciclados y concreto lanzado. De estos materiales o de estos tipos de particular de los concretos se presentan las características de los materiales que deben estar considerados en cada uno de ellos, las particularidades en cuanto al desempeño o el comportamiento ante diferentes tipos de acciones, sus resistencias a compresión, tensión, módulos de elasticidad, etc. Y también cómo en todo caso hay que modificar las expresiones de diseño para tomar en cuenta las particularidades de cada uno de ellos. Así, en el concreto de alta resistencia, pues se especifica que estos son concretos entre 400 y 700 kilos por centímetro cuadrado, para diseños a flexocompresión con Q igual a 4 se limita el valor de la resistencia a compresión a 550 kilos por centímetro cuadrado,
y se dan las expresiones correspondientes para los diferentes parámetros que se emplean en el diseño estructural. Para los concretos autocompactantes, pues se establece los materiales, en particular los finos que deben incluir estos concretos y los aditivos requeridos para darle la fluidez y las características de autocompactantes a los concretos. También se establecen las propiedades básicas que deben tener los concretos en estado fresco, como es la fluidez, la resistencia al bloqueo, la resistencia a la segregación, y se dan intervalos para que a la hora de realizar las pruebas correspondientes verificar si esos concretos tienen realmente las características que se necesitan para cumplir con las propiedades requeridas de autocompactantes. En cuanto a las propiedades mecánicas, la de compresión, módulo de elástico, que se espera que por el hecho de incluir más finos que los concretos convencionales, este módulo elástico sea entre un 7 y un 15% inferior al de los convencionales. La resistencia cortante, la contracción por secado, flujo plástico del concreto. En la parte de concretos ligeros no se cambia nada más que las expresiones de diseño. En lugar de estar en términos de F asterisco C, se establecen en términos de F''C. El concreto reforzado con fibras, ahí se hace referencia a las fibras de acero y también a las fibras sintéticas, y se establecen los tipos de fibras, las microfibras, que son las que tienen un diámetro menor al 0.30 milímetros, y las macrofibras, que tienen un diámetro mayor a este valor. El uso de cada una de ellas pues está orientado, si se quiere controlar agrietamiento, pues las microfibras son más favorables. Si lo que se quiere es modificar el comportamiento estructural, o adicionalmente al controlar el agrietamiento, además sirvan para incrementar las capacidades estructurales, se usan las macrofibras. En cuanto al concreto usado en estos materiales, en este concreto con fibras, se limita el tamaño del agregado, se establece granometrías óptimas de la combinación de los agregados, se establecen los consumos de cemento, se recomienda el uso de una ceniza volante o algún material puzolánico de ese tipo, y los aditivos que se requieren para darle trabajabilidad a las mezclas que incluyen fibras, sobre todo en proporciones altas. En cuanto a las propiedades que se esperan de estos concretos, pues incrementa la capacidad de deformación básicamente, la resistencia al impacto, la absorción de energía y la resistencia a tensión, siendo esta incremento de resistencia a tensión significativa cuando los consumos de fibra son ya del orden del 1% en relación al volumen del concreto o mayor. El criterio de diseño pues son básicamente los criterios convencionales para el diseño, y en el caso de que se use macrofibras se puede tomar en cuenta la contribución de las fibras en la resistencia. Se emplea siempre el concreto con fibras más bien las fibras, como un material complementario a las barras de refuerzo. No se puede suprimir el uso de las barras de refuerzo cuando éstas se requieren por resistencia. En cuanto al concreto lanzado, ahí también se establece las características de las mezclas secas y las mezclas húmedas, los dos tipos de mezclas más comunes que se emplean, o los que se usan. Se establecen las características de cada una, las ventajas y las limitaciones que se tienen para emplearla, ya sea mezcla seca o mezcla húmeda. Se establece la granometría para los agregados, ya con una combinación de agregados finos y gruesos, las propiedades mecánicas
de compresión, flexión, adherencia al sustrato, que es una de las propiedades que pues, se requiere siempre verificar qué tanto se adhiere este concreto lanzado a las superficies en donde son colocadas. Se recomienda que esta resistencia o esta adhesión del concreto lanzado al sustrato sea del orden de 7 a 10 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a tensión al desprendimiento del material. En cuanto a la contracción por secado, también se establece qué se puede esperar con este material y como un índice de la calidad del concreto ya colocado por el procedimiento de lanzado, se mide la absorción que tienen las muestras tomadas del concreto ya colocado y estas se establecen con valores máximos de 6 a 9%. También se verifica el volumen de vacíos permeables como otro índice de la calidad, que tan bien compactado queda, y ese se establece entre un 14 y un 17% de vacíos en el material. En el concreto reciclado, que es el último de los concretos especiales, se establecen las características que deben tener el agregado reciclado, así como el contenido del mismo en el concreto. Se dice que si los consumos de agregado reciclado son del orden del 20% del total del agregado grueso, no hay que hacer modificaciones en las expresiones de diseño y se emplean tal como está en el diseño de concreto convencional. Para consumos mayores hay que modificar estas expresiones tomando en cuenta un cambio en las propiedades. En tanto que para el concreto simple, que también ya se incluía en las normas, no sufrieron modificaciones, se cambiaron nada más las expresiones de diseño de F*C por F'(C) y los factores de carga y resistencia adecuados para los nuevos criterios de diseño.